24 de enero, 15:34. Nos hemos despertado a las 6:15 de la mañana al oír el canto de un gallo a lo lejos. He puesto en marcha el H2 y lo he sacado de entre las balas de heno. Nos hemos dirigido hacia la puerta de entrada y hemos mirado por la carretera, en dirección al camino por el que habíamos llegado. Había un montón de aquellos seres en la distancia. No he sabido distinguir si venían hacia nosotros. ¿Era posible que hubiesen oído nuestro vehículo y hubiesen seguido el sonido desde tan lejos? Espero que no. Hemos llegado a las afueras de Austin a las 7:05. El humo casi no se podía soportar. La visibilidad se veía restringida a unos 150 metros. En algunos momentos, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, vislumbrábamos los edificios más altos. Uno de ellos parecía una antorcha. Los pisos superiores ardían con la furia. A la derecha he logrado distinguir lo que me ha parecido una torre de control de tráfico aéreo. Hemos mirado hacia allí y nos hemos dirigido hacia ella. Hemos alcanzado la valla del perímetro exterior. Se trata de un pequeño aeropuerto privado, con algunos aviones Cessnas y 2 jets pequeños cobijados en el interior de uno de los hangares abiertos. Una sección de la valla estaba derruida y la hemos cruzado para entrar en la pista. Hemos examinado el área, pero no hemos descubierto ningún peligro inmediato. He amarrado una cuerda en la rueda frontal de uno de los Cessna 172. He escogido el que tenía mejor aspecto y he abierto la portezuela de la cabina. Para mi sorpresa, sobre el asiento del copiloto he encontrado un piernógrafo, un ordenador de vuelo y un mapa. He trepado hasta la cabina y le he gritado a John que nos condujera con calma y tranquilidad hasta la instalación de reabastecimiento. He cerrado la puerta y me he concentrado en comprobar todos los elementos para poder encender el sistema eléctrico y revisar el nivel de combustible y que no hubiese nada que se saliese de lo normal. Cada pocos segundos sentía un temblor en el aparato, mientras John nos arrastraba hacia los surtidores. Los 2 depósitos de las alas estaban llenos, por lo que he abierto la puerta, he saltado a tierra y he corrido hasta John para decirle que diese una vuelta completa y volviese a llevar el avión hasta la torre. Al llegar a la torre, he usado la lista de control del avión para realizar una inspección minuciosa del aparato. No me gustaba nada la idea de quedarme sin motor cuando sobrevolásemos un área con un alto nivel de infectados. He dejado el aparato listo para emprender el vuelo y he discutido con John nuestro plan de actuación. Hemos sacado el mapa de carreteras y hemos buscado el aeropuerto más cercano a nuestras casas, en San Antonio. Yo buscaba y buscaba, pero solo he encontrado el aeropuerto internacional que hay en el centro de la ciudad, y es una opción del todo inaceptable. John se ha dado la vuelta y me ha mirado con una expresión extraña. Me ha preguntado si conocía el circuito de Retama Park en la 1:35. Habíamos pasado por delante al salir de la ciudad. Nunca había oído hablar de él, ya que hace poco que vivo en San Antonio. John quería saber cuánta distancia se necesita para aterrizar. He ido a la cabina y he puesto el compartimento donde se guardan todos los papeles, pero no he podido encontrar ninguna información. Algunos de los aviones más pequeños que he pilotado requieren unos 300 metros, usando un sistema beta, pero aquel pájaro no tenía controles beta. Tendría que calcularlo a ojo. Seguramente necesitaríamos unos 500 metros como mínimo. John creía que tendríamos suficiente espacio. Hemos preparado las armas y nos hemos acercado poco a poco a la puerta de la entrada de la torre. John la ha abierto mientras yo le cubría. El ascensor evidentemente no funcionaba, por lo que hemos tenido que subir por la escalera. Hemos cerrado y asegurado la puerta a nuestras espaldas antes de empezar a ascender.
En cada tramo de escalera hay ventanas que dan a las pistas de aterrizaje. No hemos visto ni oído nada hasta que hemos llegado arriba del todo. Frente a la puerta del centro de la torre de control había un charco de sangre coagulada. Le he hecho un gesto a John para que lo examinase. Me he acercado a la puerta, la he abierto poco a poco y he saltado al interior, preparado para abrir fuego. No esperaba ver lo que me he encontrado. Uno de los controladores se había cargado a 4 criaturas de aquellas hasta que, desesperado, había vuelto la pistola hacia sí mismo y se había disparado. He abierto las puertas que comunicaban con la cubierta de observación y con la ayuda de John hemos arrastrado los cadáveres hacia ella. Los hemos tirado por el borde, al lado contrario de donde habíamos aparcado el avión. Hemos vuelto a bajar, hemos descargado el Hammer y subido todas nuestras pertenencias al centro de control, por pura precaución. He cerrado las puertas del Hammer y hemos vuelto al piso superior para trazar un plan. John me ha comunicado que no abandonaría a su perra, encerrada en el sótano. Allí podría acabar por morirse de hambre. Le comprendo completamente. John quiere coger el H2 y reunirse conmigo en el circuito Retama Park. Después, los dos podremos seguir hasta nuestras casas en el H2. Yo tengo que pilotar el avión y aterrizar sin complicaciones en el circuito. He pasado muchas horas volando en aviones militares, pero nunca he pilotado un Cessna. Es arriesgado, pero necesario. He calculado que tardaré unos 35 minutos en realizar las comprobaciones, despegar y llegar al circuito, lo que se traduce en que, para ahorrar gasolina, tendrán que partir en el coche antes que yo. Le espera un trayecto de 2 horas. He compartido con John mis cálculos y está de acuerdo con salir antes. Aquí, antes de seguir, voy a hacer un inciso. Y es que yo estoy muy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con John en no dejar a Annabel solita, su perrita. Que va, yo tampoco dejaría a mis perros. Y el Marine lo entiende y lo comprende, y eso me gusta en este personaje. En el personaje del Marine me gusta ese concepto que tiene, ¿no? Tan humano y tan bello. Sigo con el libro. 22:43. Fuera está oscuro. Lo único que distingo en la distancia son los incendios. He encontrado algunos informes de despegue sobre la pista de aterrizaje. Ha sido una suerte, porque gracias a estos documentos he sabido que hay una torre de agua a 60 metros del final de la zona de despegue de la pista. Con todo el humo no lo habría podido ver a tiempo. Al menos ahora ya sé hacia qué dirección tengo que volar en el momento del despegue. Ha llegado la hora de acostarse. 25 de enero. 7 horas. Hora de dejar el nido, literalmente. Hemos salido al exterior y hemos mirado la base de la torre. Parece ser que hemos hecho demasiado ruido. Había 10 cadáveres caminando alrededor de la torre. Chocaban contra ella y provocaban ligeros chasquidos metálicos. Yo les he distraído mientras John lanzaba todo el material irrompible por el borde de la cubierta, para que no tuviésemos que hacer tantos viajes transportándolos. Cuando ha terminado, John se ha acercado a mí y me ha pasado su 22. Le he prometido que yo me ocuparía de las criaturas mientras él cargaba todos los víveres en el coche. Nuestra visibilidad todavía se veía limitada a unos 100 metros. He disparado contra las criaturas y me he apresurado a ayudar a John a cargar los últimos bultos. Hemos podido bajar la escalera sin ningún incidente. Yo me he quedado lo necesario para el vuelo, con mis armas, algo de comida y agua, y he dejado que John se llevase el resto. Le he preguntado a mi compañero si estaba seguro de lo que iba a hacer. Ha respondido que sí. Hemos quedado en reunirnos en el circuito a las 9:30.
Anoche cogimos una radio portátil de la torre para que John pudiese comunicarse conmigo en la frecuencia 121.5 si necesitaba hablar. Es la frecuencia de emergencias de vuelo, pero no creo que a nadie le importe que la invadamos. John ha montado en el Hammer y se ha alejado. Yo me he metido en el avión, he cerrado las puertas y he comprobado todo lo que he podido para hacer tiempo. Supongo que el humo y la falta de visibilidad están jodiéndole los sentidos, porque yo me imaginaba que los disparos atraerían a más. Estoy empezando a asustarme, pero voy a salir ya. 8:12. Estoy en el aire. El avión está estabilizado, por lo que tengo las manos libres. Me dirijo de nuevo hacia el circuito, ya que como he despegado muy pronto, primero he querido efectuar una vuelta de reconocimiento. Es un avión relativamente fácil de pilotar. Pensaba que tendría más problemas. Después del despegue, he decidido encaminarme hacia la base para comprobar si los muros seguían en pie. He recordado la frecuencia VOR, radiofaro omnidireccional de VHF. La he sintonizado en el panel de navegación y he seguido la aguja. Mi corazón ha dado un vuelco cuando he descendido por debajo de las nubes, a 6.500 metros de altura. He sobrevolado la base a la menor altura que me he podido permitir y he observado todo el horror. Los edificios o estaban en llamas o destruidos. Era como si hubiesen sido víctimas de un ataque aéreo. Tal vez esto explique lo que sucedió en Austin. He virado con el avión, haciendo que se ladease en un ángulo de 15 grados y me he dirigido a las puertas de acceso. Estaban destruidas por completo. A través del humo he podido distinguir miles de muertos vivientes que dominaban todos los terrenos de la base. He dirigido el avión al punto de reunión en el circuito. 23:56. De vuelta a casa. No tengo ganas de escribir. Los muertos son los más afortunados. Todo se ve más claro después. 26 de enero, 18:42. Ayer fue un día muy duro. Cuando ya estaba sobre el circuito, todavía quedaba mucho combustible. La valla seguía intacta y no había ninguna criatura alrededor. Parecía que tendría espacio suficiente para aterrizar, pero me fijé en que el terreno era irregular y parecía tener una indicación de 10 grados. Debería controlar a la perfección los alerones para mantener el control de las dos ruedas cuando aterrizase. Me dirigí hacia el extremo norte del circuito a una velocidad de 85 nudos. Reduje la velocidad, encendí los propulsores, corregí la posición de las ruedas traseras. Empujé el timón de profundidad, con lo que el morro se inclinó hacia adelante. Puse el motor al ralentí y dejé que se posase y rodase hasta detenerse. No podía usar los frenos porque el circuito era de tierra. Eché un vistazo al piernógrafo y pasé las páginas hasta llegar a la lista de instrucciones para apagar el motor. Lo apagué tras llevar el avión hasta el punto menos visible, que estaba en un extremo del circuito. Ahora tocaba esperar. Cuando aterricé eran las 9:30 y no veía el H2 por ninguna parte. Era difícil no localizar un Hammer de color amarillo canario, con más de 3 kilómetros de visibilidad. Si John se acercaba, vería el avión y sabría que estaba cerca. Decidí buscar algo para poder cubrir el aparato de forma que llamase menos la atención, tanto a los vivos como a los muertos. Era un circuito. Estaba seguro de que debía de haber una lona en alguna parte. Agarré mi fusil y me dirigí hacia el área de mantenimiento. Tras la valla de tela metálica vagaba un gran número de no muertos. Algunos arañaban la valla, furiosos por su incapacidad para atravesarla. Era consciente de que si llegaba el número suficiente de muertos vivientes, lo lograrían. Me acerqué con cautela al área de mantenimiento. Me quedé delante de la puerta de acero y escuché.
Oía el sonido de alguien que golpeaba metal, como si alguien en el interior aporrease el suelo con un martillo. Siempre he preferido el sigilo por encima de la violencia. Rodeé el edificio en busca de ventanas. Había una en la parte trasera, a 2,5 metros de altura. El único problema era que había un cadáver que se tambaleaba en la zona exterior de la verja. No podía avanzar hasta mí, pero si llegaba a verme haría mucho ruido. La ventana tampoco me servía. Volví hacia la puerta caminando pegando al muro. El sonido se había detenido. Ya empezaba a joderme la mente. No pude soportarlo más, así que abrí la puerta y eché un vistazo al interior. Estaba oscuro, excepto por un rayo de luz que penetraba por la ventana que acababa de ver. Olía a carne putrefacta. Cerré la puerta de nuevo. Todos mis instintos me decían que olvidase de una puta vez el camuflaje para el avión. Pero no era tan importante. Pero por algún motivo ignoré la lógica del proceso mental. Saqué la linterna LED y la encajé en el soporte de mi fusil. Encendí la luz y abrí un poco la puerta. Introduje el cañón del arma para que el oscuro garaje quedase iluminado. El hedor era insoportable. Enseguida vi la fuente del ruido. Un mecánico muerto, aplastado por una grúa hidráulica, estaba tumbado de espaldas al suelo. Se había reanimado y golpeaba con una llave dinamométrica contra el suelo. De su cuerpo mutilado brotaba un gruñido grave cada vez que intentaba erguirse para mirarme. Se alargaba hacia mí. Lo que pasó a continuación sucedió en un solo segundo. Distinguí las marcas de mordisco, la carne que le había arrancado en el rostro y en el cuello. No se lo había hecho a sí mismo, por lo que deduje que en aquella estancia debía de haber otro puto cadáver. Al final, la puerta se abrió de golpe y una de aquellas criaturas me derribó. Seguramente la misma que se había zampado al mecánico para desayunar. Lo único que impedía que aquel hediondo montón de mierda me arrancase la nariz de cuajo era que yo mantenía el arma elevada, separándonos. Lo aparté de mí de un empujón, pero aquella cosa, no podría decir si había sido un hombre o una mujer, logró agarrarme por la muñeca. Le pegué un buen culatazo con el fusil y se desplomó a un lado. Me puse en pie a toda prisa y le disparé una bala en la cabeza. Deseaba partírsela por la mitad, pero una parte de mí, todavía sensata, se hizo con el control y me recomendó que mejor sería no derrochar la munición de aquel modo. La puerta del garaje se había cerrado y así se iba a quedar, joder. Oía el golpeteo de los puños contra ella. Había más allí dentro. Corrí al lateral del garaje. Había visto unos cuantos bidones de aceite e hice rodar uno hasta la parte delantera. Lo coloqué ante la puerta para impedir que lo hubiesen tras aquella puerta y lograse abrirla y me amargase el día. Se habían acabado las exploraciones. Volví poco a poco hacia el avión, mientras constataba que había convocado todo un séquito de admiradores al otro lado de la verja. Esperaba que hubiesen disfrutado del espectáculo de la ejecución que había ofrecido. Mordisqueaban el alambre, gruñían, golpeaban contra el metal. Ver aquella muchedumbre de maldad grisácea hacía que se sintiesen muy intranquilo. En aquellos momentos escuché el sonido de un vehículo que se acercaba. Me escondí tras uno de los tenderetes de los concesionarios para poder vigilar. El color amarillo confirmó mis sospechas. Era John. Corrí hacia la verja de entrada para dejarlo pasar. Estaba cerrada con candado. A regañadientes preparé el fusil para disparar. Apunté a la zona que sujetaba la cadena y no a la cerradura. Con 3 disparos, el candado se soltó de la cadena y cayó al suelo. Me decía a mí mismo que lo disparara contra los cerrojos solo funcionaba en las películas, mientras sacaba la cadena y abría la verja. John la atravesó a toda leche. Yo cerré con rapidez la puerta, volví a asegurarla con la cadena y corrí hacia el avión. Me había acordado que en la cabina había visto una prensa C que sujetaba unos auriculares.
un pequeño inciso, y es cómo Burr en el libro hace que el marine de sus pensamientos, ¿no? Y es lo siguiente, lo que hemos escuchado, y es que disparar contra un candado, eso ocurre en las películas, para que se abra solo ocurre en las películas, que eso no ocurre en la realidad, ¿no? Y lo hace en la cadena precisamente. Entonces esos pequeños detalles son lo que me gusta mucho, mucho de este libro, ¿no? De lo que expresa Burr, el escritor, en este libro. Sigo con el libro. La desenrosqué a toda velocidad y volví corriendo a la puerta. Ya había unas cuantas criaturas a un tiro de piedra. Deslicé los extremos de la cadena en la prensa y la enrosqué hasta tensarlos. Aquello no detendría a una persona viva, pero dudaba de que aquellos miserables restos de humano averiguasen el funcionamiento del mecanismo. Volví caminando al avión. John ya había aparcado. Le miré, le sangraba la mejilla. Le pregunté qué había pasado y me contó que había tenido que parar a obtener algo de gasolina y había acabado teniendo que disparar a 3 muertos. Había matado al primero, pero al disparar por segunda vez erró el tiro. La bala rebotó en un murete de hormigón y una astilla le arañó la mejilla. Mató al último y se largó de aquel puto lugar. Por suerte, ya había acabado de absorber la gasolina cuando todo había pasado. Cuando lo he visto, había temido que lo hubiesen mordido, que lo hubiesen arañado, que mi único amigo en el mundo se hubiera convertido en uno de ellos. Le comuniqué a John que nos quedaba combustible para volar unas 2 horas, apenas 190 millas náuticas, a una velocidad de crucero máxima de 95 nudos. El avión estaba listo para despegar, pero decidimos que era mejor dejarlo allí, encaminarnos a casa e intentar planear nuestros siguientes pasos desde allí. Estábamos a tan solo unos 20 minutos en coche de casa. Recogí mis cosas del Cessna y las guardé en el Hammer. Si teníamos que salir por el mismo camino por el que había entrado John, tendríamos que encontrar una forma de distraer a aquellas criaturas. Me acerqué a la verja y capté su atención. Me usé a mí mismo como cebo para que me siguieran mientras John se preparaba para escapar en el Hammer. Me siguieron hasta el otro extremo del recinto. Esto me proporcionaba un tiempo de unos 200 metros para volver corriendo. Abrir la puerta, entrar en el coche, atravesar la abertura, salir del coche y volver a asegurar la verja. Ningún problema. Todo fue a pedir de boca. Nos encaminamos de vuelta a casa, esquivando coches, sobreviviendo. Aquella forma de vida se había convertido ya en natural. Cuando llegamos a nuestro barrio, John avanzó por callejones y aparcó el vehículo en un solar en construcción. Sacamos las armas y los utensilios esenciales y volvimos a convertirnos en sombras a casa de John. Durante el camino evitamos que alguno de aquellos seres nos viese. Saltamos el muro que rodeaba la finca de John y él corrió a buscar a su perra mientras yo comprobaba el estado del resto de la casa. La perra subió corriendo la escalera, saltó sobre John y le empezó a lamer la cara. Le sugerí a John que usemos mi casa como base de operaciones, ya que yo seguía teniendo energía eléctrica. Después de todo, si íbamos a morir, mejor que estuviéramos juntos, lo que llega a cambiar la perspectiva. Durante todo el día hemos pasado el equipo de John a mi casa, poco a poco para evitar que nos descubrieran. Tengo la sensación de que nos iremos volando de aquí en breve. 27 de enero, 17:13. Qué suerte que John sea ingeniero. Ha ideado un mecanismo de alarma que nos podrá salvar si es necesario. Se nos ha ocurrido hoy, cuando hemos tenido que salir para acabar en silencio con uno de ellos, que golpeaba con fuerza la puerta trasera. Lo he matado con un picahielos pegado con una cinta aislante a una cañería de metal. Ha sido entonces cuando John me ha pedido la opinión sobre su plan.
quiere conectar un radio a pilas al buzón de alguna finca que esté un poco alejada, a un par de casas de esta. Tiene algo de cable en casa, en el sótano, y está seguro de que funcionará. Nos hemos colado en su casa para recoger algunos víveres más y el cable. El sótano está sembrado de cagadas de Anabel. Ha agarrado la radio a pilas con función de despertador, el cable y un interruptor que ha arrancado de la pared de su casa y ha preparado una especie de alarma con control remoto. Nuestra idea es que si aquellos seres nos asaltan de noche y hay demasiados, pulsamos el interruptor para encender el artilugio, de forma que se sentirán atraídos hacia el buzón al fondo de la calle, a unas puertas de nosotros. John lo ha preparado de forma que la radio despertador quepa en el interior del buzón para que la caja de metal amplifique el sonido. Lo hemos probado un momento y ha sonado lo bastante fuerte. Tenemos que usar la función de alarma, ya que no queda nadie que siga emitiendo en ninguna frecuencia. Hemos enrollado el cable en el poste del buzón y lo hemos desarrollado a lo largo del bordillo, para que quede fuera de la vista. El problema ha venido en el momento de hacerlo cruzar la calle e introducirlo por el muro de mi casa, para poder acceder al interruptor con facilidad. Hemos extendido el cable sobre el asfalto. A continuación, John y yo hemos agarrado unas palas y lo hemos cubierto de tierra. Así aquellas criaturas no tropezarán con él ni desconectarán el circuito. En total hemos desenrollado unos 100 metros de cable. He empalmado el interruptor para la alarma a una caja de conexiones de la cocina, con la ayuda de un imán. Pasaré el resto de la noche intentando decidir a dónde ir ahora. Tal vez nos quedemos por aquí un tiempo, pero tal vez vuelva a apoderarse de mí la sensación que me invadió ayer. Después de acabar con nuestro pequeño invento, he comprobado el estado del Hammer con los prismáticos. Desde mi posición solo puedo ver desde los retrovisores laterales hasta el morro. Había 3 o 4 seres de esos vagando a su alrededor, curiosos. Lo he apuntado mentalmente. 28 de enero, 2039. Mientras comprobaba la banda de emisión ciudadana, he descubierto algo asombroso. He interceptado una grabación que se emite por el canal 9 en el que se solicita a los ciudadanos que se presenten voluntarios para convertirse en miembros del nuevo ejército. Están emitiendo una grabación en bucle con fecha de ayer, a cada hora en punto. La grabación hace una llamada para que alguien responda, pero hay algo que no me acaba de encajar. Si son una banda de militares abandonados y piden refuerzos, ¿qué les ha sucedido a los miembros originales? ¿Muertos? ¿Ejecutados? La apagué hasta que faltaron 10 minutos para las 6 de la tarde y luego escuché a ver si había otra gente que se ofreciera voluntaria. Estática. Shane Stahl, desde Concord, Texas. ¿Hay alguien? Sí. Al habla el capitán Thomas Beverly, del 24 Escuadrón de Tácticas Especiales. Me alegro de oírle. La conversación ha seguido, se ha intercambiado alguna información y han decidido un punto de extracción no muy lejos de casa de Shane, cerca de una torre de agua al lado de la carretera interestatal. John y yo hemos hablado de este cambio en los acontecimientos y hemos decidido que el mejor curso de acción sería seguir escuchando las conversaciones para recabar más información, hasta que tengamos la certeza de que este grupo independiente no es hostil y está formado por voluntarios abandonados. Un inciso. ¿Te das cuenta cómo este marine tiene pensamiento de marine y cómo no se fía y hace bien en desconfiar? Entonces, prefiere estar a la escucha y a ver lo que ocurre, ¿no? Porque te has dado cuenta de las preguntas que se hacen, ¿no? Y hace muy, muy bien en desconfiar, ¿vale? Entonces, que desconfíe un propio marine de sus, digamos, compañeros del ejército o supuestos compañeros del ejército, te da que pensar. Te da que pensar. Sigo con el libro.
He pasado una buena parte de la mañana leyendo manuales de aviación y procedimientos de emergencia. Quiero conocer a fondo los sistemas del avión la próxima vez que lo haga volar, por si acaso. John y yo hemos pensado en posibles destinos para nuestra próxima salida. Contamos con dos opciones: continuar aquí y esperar que no nos superen, o salir con el avión y todo lo que podamos cargar en él y dirigirnos hacia el sureste, hacia las islas ante la costa de Corpus Christi. En Corpus hay una estación aérea de la Marina. Estoy convencido de que allí podremos avituallarnos de combustible o incluso encontrar un avión mejor. Si decidimos escapar de aquí, tendremos que valorar muy cuidadosamente qué equipo nos llevamos en el avión y cuál abandonamos aquí. John y yo pesamos 165 kilos. Si a eso le sumamos el combustible y el equipaje, solo podemos permitirnos volar con unos 180 kilos de víveres. Esto nos añade todavía más presión. Hemos empezado a hacer una lista de objetos que no podemos dejar atrás de ninguna de las maneras. John ha escrito: perra, 9 kilos. He tranquilizado a John. No tiene por qué preocuparse. Annabel se viene con nosotros. Un inciso. Qué buena gente es este marine, ¿eh? Este protagonista. Me encanta. Cómo le dice a su amigo que no se preocupe, que Annabel se viene con ellos. Me gusta este personaje, me gusta. Le estoy cogiendo cariño. Sigo con el libro. 29 de enero, 12:50. Un grupo de motoristas ha pasado rugiendo por nuestro vecindario hace unos 30 minutos. John ha tenido que ponerle el bozal a Annabel para que no empezase a ladrar. Yo creo que no creo que pudiesen oír los ladridos por encima del rugido de sus motores, pero mi filosofía de vida ahora es nada de riesgos. He contado entre 70 y 80 motos mientras el convoy pasaba ante nosotros. Muchas iban con alguien de paquete. La mayoría llevaba un fusil o una pistola encajados en los manillares. Me he fijado en algo que nunca pensaba que llegaría a ver antes de que estallase la epidemia. No eran solo Harleys, sino que iban acompañadas por motos de carrera. Estoy seguro que las usan como avanzadilla. Parecían un grupo duro. No he visto la necesidad de hacerles notar nuestra presencia. 18:47. Los gemidos y el roce de los pies de los cadáveres resultan casi insoportables. 3 horas después de pasar la formación de motocicletas, las criaturas que sin duda los seguían han iniciado su lento desfile por el barrio. John y yo mantenemos el silencio. La luz del día se apaga y hay demasiados para contarlos. Esto podría convertirse en algo peor de lo que habíamos imaginado. No creo que noten nuestra presencia, pero no hay forma de estar seguro del todo. Veo que a veces miran hacia aquí, que chocan contra el muro de mi casa, pero hay tanto ruido que no puedo cerciorarme de si intentan entrar. He ido a la habitación donde guardo las armas y he traído 4 tapones de espuma para los oídos. Le he dado un par a John. Si queremos salir de aquí mañana, tendremos que conseguir descansar. John se los ha guardado en el bolsillo y ha asentido. 22:13. Tenemos todas las cosas preparadas por si debemos escapar en cualquier momento. Muchos monstruos han continuado su marcha tras los motoristas. Hay otros cadáveres que parecen perdidos, confundidos y han acampado en nuestra calle. Vagan, caminan dando vueltas hasta que chocan entre ellos y cambian de dirección. Me recuerdan a las clases de física de hace años, en que veíamos cómo las moléculas chocaban entre sí siguiendo patrones impredecibles. Simplemente se movían por el portaobjetos. He calculado que debe de haber unos 85 muertos vivientes. He tenido que contarlos a la luz de la luna y de las estrellas. Nota mental: encontrar gafas de visión nocturna a la de ya.
Si hoy fuese un día normal, mis compañeros de escuadrón y yo estaríamos pillando una turca en algún bar del Paseo del Río. Es mi cumpleaños y estoy seguro de que no habrían dejado que me quedase encerrado en casa. Bueno, supongo que la celebración tendrá que esperar. Me he bebido un chupito de whisky con John. Hemos brindado por la supervivencia. Buenas noches. Noticia bomba. 30 de enero, 15:34. Malas noticias. Mientras examinábamos las frecuencias de televisión y de radio, nos hemos topado con la primera emisión gubernamental en semanas. La retransmisión se ha efectuado por todos los canales de televisión funcionales, además de por todas las frecuencias AM. Supongo que debe ser porque el AM tiene más alcance que la FM. Era la primera dama. Con voz solemne nos ha comunicado a lo que queda de Estados Unidos que el presidente ha fallecido hace una semana, víctima de un ataque de las fuerzas de los no muertos. Las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del vicepresidente. Este se encuentra en un lugar seguro. La primera dama ha seguido diciendo que solo puede albergar los mejores deseos para América y para el mundo. He advertido de la presencia de facciones militares rebeldes que han desertado durante las últimas semanas y ha dicho que esperaba que recuperasen la cordura y volvieran a su lado para luchar en el nombre de su fallecido comandante en jefe, pero ha reservado lo mejor para el final. Ha pedido que todo el que escuchase lo que tenía que anunciar a continuación hiciese lo posible para difundirlo al resto del mundo, ya que estaba segura de que no había muchos supervivientes que aún tuvieran electricidad o acceso a un televisor o a una radio. Y ha soltado la bomba. La presidencia ha autorizado el uso de cabezas nucleares tácticas contra todas las metrópolis. El día 1 de febrero, aproximadamente a las 10 de la mañana, hora estándar central, una fuerza de choque compuesta por bombarderos de la Armada y de la Fuerza Aérea dejará caer varias cabezas nucleares de alta carga en los centros urbanos de mayor tamaño. Esperamos que este ataque defensivo nos dé la ventaja necesaria para recuperar nuestro país y el mundo entero. Nuestros vehículos no tripulados Global Hawk y Predator UAV han mostrado gran cantidad de no muertos en estas ciudades y en sus alrededores. Si pueden viajar y escuchan este mensaje, les pido que hagan todos los preparativos necesarios para evacuar su ciudad. A continuación, emitiremos un listado con las áreas que recibirán el bombardeo. Por favor, consúltenla en la parte inferior de la pantalla de sus televisores. Y hemos visto las lágrimas empapar su rostro. No, no estaba de coña. Van a hacerlo. Me he quedado mirando la pantalla con los dedos cruzados. Era consciente de que mi ciudad es la octava más grande de Estados Unidos. No albergaba falsas esperanzas. Mientras pasaban las ciudades con R, inicial, John y yo hemos contenido el aliento. Ahí estaba, San Antonio. John y yo nos hemos convertido en un objetivo nuclear. Mi casa está a 30 kilómetros de El Álamo y El Álamo está en el centro de San Antonio. El radio de la explosión alcanzará un mínimo de 40 kilómetros, dependiendo de la cabeza. Apuesto que no querrán correr riesgo. El radio de la explosión alcanzará casi 80 kilómetros. En el mismo instante que estos pensamientos me cruzaban por la cabeza en el televisor, mientras aún aparecían los nombres de las ciudades en la parte inferior, ha aparecido un listado de precauciones. Distancia de seguridad mínima 240 kilómetros de la zona cero. Esto significa que el gobierno va a usar bombas capaces de volar una montaña, que van a hacer todo lo que esté en sus manos. He mirado a John. Creo que ha llegado el momento de abandonar la casa.